En esta presentación vamos a contemplar todas las técnicas y manejo en el control de emergencias que podemos encontrarnos en una refinería, tanto de tipo químico como acciones de tipo físico. Antes de comenzar, vamos a ver unos principios básicos sobre seguridad que se deben dar no solo en este tipo de intervenciones, sino en general en cualquiera otra en la que seamos requeridos. En primer lugar, es conveniente disponer de protocolos de actuación. Los protocolos son normas o reglas que facilitan la consecución de unos logros. Tiene la virtud de que con un protocolo o un procedimiento de actuación conseguimos una adecuada organización, una buena coordinación, evitamos improvisaciones, reducimos también la tensión en el personal porque cada uno sabe qué tiene que hacer, cuál es su papel, y por último optimizamos los medios, especialmente en este campo del riesgo químico donde siempre los medios son claramente insuficientes con el avance tecnológico. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es cuando llegamos al escenario, disponer los vehículos y medios en lugares seguros y además en una disposición que nos permita una vía de escape rápido en caso de que la emergencia se desborde. También es interesante poner veletas de fortuna para saber en todo momento la velocidad del viento y si hay algún cambio para poder disponer las zonas de seguridad en función de estas nuevas variables. Es conveniente que todo el mundo conozca y mantenga las distancias de intervención, tanto la zona caliente, templada o fría, que todo el mundo esté adecuadamente equipado y que el personal que dispongamos ahí en la zona del escenario de intervención pues sea acorde con las labores que tenemos que realizar. En cuanto a los equipos de protección personal, es importante que todos conozcan las características del equipo, que quede bien claro cuál es la protección a emplear acorde a lo que se va a hacer, tanto en la zona caliente, templada o fría, que hayan revisiones ordinarias y también extraordinarias de los equipos de protección personal para mantenerlos en óptimas condiciones, y recordar que los EPI no son infalibles, no debemos derivar en ellos el 100% de la seguridad. Por supuesto, es importante usarlos correctamente conforme a las prescripciones del fabricante, y aquí hay que recordar siempre que tanto en el desvestido, descontaminado y desvestido de la prenda, el factor humano tiene una importancia muy elevada y un error aquí puede ser vital. Hemos de ser muy meticulosos tanto en la colocación como en la retirada de trajes. En este tipo de intervenciones debe haber siempre un responsable de seguridad que debe de velar porque todo el personal que entra a la zona caliente entra con la equipación adecuada y con todos los elementos bien colocados que le ofrezcan la seguridad propia de un equipo de protección personal. Por otro lado, también es importante tener un plan de emergencia por si el plan preestablecido, el plan A, llamémosle así, falla. El plan de emergencia o plan SOS debe ser conocido por todos, ha de ser preparado antes de empezar la intervención y para su aplicación debe de emplearse técnicas de rescate que sean conocidas y que se hayan practicado en el parque. Bien, dicho todo esto, que es un apunte básico a lo que serían las pautas generales de la intervención,
vamos a entrar de lleno ya en las posibles acciones de mitigación que podemos emplear en un escenario como pueda ser una refinería. En primer lugar, vamos a abordar el tema de la absorción de derrames. La absorción es un proceso por el cual un líquido penetra a través de un material sólido y queda retenido en él, aumentando su volumen. Este método está indicado para volúmenes pequeños. Para grandes volúmenes es bastante engorroso y no es práctico. Hay que tener en cuenta que cada solvente tiene una capacidad limitada de absorción y una vez que hemos absorbido el producto, si es inflamable, pues lógicamente el absorbente va a adquirir inflamabilidad. Si es corrosivo, pues el absorbente, cuando haya absorbido todo el líquido, pues va a ser corrosivo, etc. Los absorbentes pueden presentarse en forma de bayeta, de churros o incluso también en forma de gránulos como la sepiolita. La contención siempre es interesante hacerla y es básicamente el empleo de barreras físicas para impedir la dispersión de la sustancia, especialmente si está en estado líquido. La podemos hacer de manera improvisada. Esa foto que ven ahí con esa lona azul encierra 3 mangotes de aspiración, como lo que usualmente empleamos en los vehículos para aspirar agua, y esos 3 mangotes unidos entre sí pueden ofrecernos un volumen aproximadamente de 800 litros de capacidad. Por otro lado, si no disponemos de los mangotes, siempre es un elemento socorrido el hacer en el terreno un hoyo y luego ponerle encima una lona de plástico para retener la fuga o el derrame que se estén produciendo. También el empleo de dispersores de agua, como esos que ven ahí abajo, nos puede permitir que fugas de gases, especialmente gases que son solubles en agua, puedan ser detenidos y se pueda impedir con ello la propagación a zonas que consideramos seguras. Es importante también, cuando usemos cualquier elemento de contención, que ante ácidos fuertes pues no usemos productos orgánicos porque puede haber una reacción violenta entre ellos. La dilución de la sustancia peligrosa es otra posibilidad, siempre y cuando el agua, que es el elemento que vamos a usar habitualmente, sea miscible en los líquidos que queremos diluir. Esta técnica es aconsejable solamente en pequeños volúmenes. Nunca vamos a tener la certeza, en caso de emplearla, de que haya habido una dilución total. Y como inconveniente es que diluir implica aumentar el volumen del producto a contener, y también es importante saber que no es una práctica muy adecuada cuando se trata de ácidos, especialmente ácidos o bases, especialmente si son fuertes, porque tengan en cuenta que el alterar el pH de una sustancia implica el aplicar agua, pero cada grado de pH en el que avancemos es multiplicar por 10 las cantidades que tenemos que echar, ya que la escala en la que está desarrollado el pH es una escala logarítmica. Sobre empaquetar también es una acción y una acción que debemos de hacer siempre que sea posible, que básicamente consiste en coger un recipiente pequeño donde hay una fuga o un derrame y meterlo en uno más grande y seguro. La única objeción a este método es que el nuevo recipiente no debe de reaccionar con el derrame del producto, o sea que debe de ser compatible.
La dispersión del vapor es otra técnica bastante empleada, especialmente cuando se trata de fugas gaseosas. Tiene dos finalidades. Una de ellas es, mediante la acción mecánica del agua, dispersar los vapores para que no hayan concentraciones elevadas. Y además también el agua puede refrigerar zonas calientes donde esté próxima la fuga para evitar una ignición. También podemos hacer una dispersión de vapor usando aire mediante motoventiladores, siempre asegurándonos de que en esa zona no hay riesgo de inflamación, o si queremos usar algo más seguro, pues hidroventiladores que funcionan con agua, como el que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. El trasvase del producto de una cisterna a otra debe de ser responsabilidad exclusiva del transportista, y en igual manera en una refinería el trasvase debe corresponder lógicamente a los responsables de la planta. Nosotros solamente podemos hacer pequeños trasvases o pequeñas recogidas de producto con algunas bombas manuales que nos permita poder quitar de una zona determinada unas pequeñas cantidades, pero nunca un gran volumen de trasvase, porque eso, como digo, corresponde en este caso, a la empresa encargada de la instalación o incluso del transporte. El cubrimiento de la zona donde se está produciendo la fuga o el derrame también es otra acción que podemos emplear. El cubrimiento con espumas es una posibilidad. Con ello conseguimos que la superficie, especialmente si es un líquido inflamable, su superficie pues no deje de seguir emitiendo vapores inflamables. Hay que prestar mucha atención al cubrimiento del terreno, especialmente los alcantarillados, porque hay muchas sustancias que, aun siendo líquidos, son muy volátiles. Los vapores son más pesados que el aire y pueden penetrar fácilmente en los alcantarillados y pueden, a una distancia grande, pueden provocar su ignición cuando encuentren una fuente. Por otro lado, también cubrir la propia fuga no llega a ser una solución total, pero sí un remedio temporal para ver luego qué podemos hacer con ello. El cubrimiento de la propia fuga se puede hacer con lonas de PVC. En el caso de que usemos espuma para el cubrimiento de un cubeto, para evitar los vapores inflamables, es importante decir que el derrame debe estar contenido. Es decir, primero tenemos que contener ese derrame antes de aplicar la espuma. No debe de ser un derrame dinámico. Por otro lado, si el líquido derramado es un hidrocarburo o es un líquido polar, pues tenemos que usar el espumógeno adecuado. En el caso de que sea un líquido polar, pues debemos de usar un espumógeno antialcohol. Es conveniente cada cierto tiempo verificar mediante aparatos de detección de que no existe emisión de vapores, especialmente en el caso de los inflamables. Hay que mantener siempre una línea de espuma preparada por si hubiese que reponer la espuma que con el tiempo se va degradando. Y otra opción, que es la más generalizada, la que más nos ofrece el mercado, es el taponamiento. El taponamiento, el mercado pone a disposición de los servicios de emergencia multitud de elementos, de artilugios para taponar la fuga. El inconveniente principal que tiene el taponamiento es que hay un contacto mucho más directo con la sustancia peligrosa.
que los métodos que hemos visto anteriormente, lo cual ya implica que tenemos que llevar un equipo de protección muy bien colocado para evitar que se rompa el efecto barrera que siempre ofrece un traje de protección. Dentro de los elementos que tenemos para el taponamiento, contamos con elementos de, llamémosle fortuna, como pueden ser las cuñas de madera. Las cuñas de madera son eh, fáciles de hacer, son fáciles también de recortar y adaptar al, al diámetro de la fuga incendiada, y hay que tener como premisa que en el caso de que vayamos a taponar una fuga gaseosa, es decir, que el recipiente está a presión, siempre que coloquemos una cuña hay que asegurarla mediante una brida o mediante una carraca que nos permita evitar que la cuña, una vez que la presión en el interior vuelve a aumentar, pues no salga despedida. Dentro de los elementos que tenemos para taponamiento están los cojines tapafugas. Estos cojines se presentan de variadas formas y muchos de ellos llevan también una funda protectora para evitar el efecto corrosivo que pueda tener la fuga que está cayendo sobre él. Estos cojines habitualmente suelen trabajar a baja presión. Son cojines que por defecto trabajan a 1,5 bar, aunque también hay cojines de mayor presión como 6 bar y hasta 10 bar. Estos cojines, como ven, se adaptan a la forma del recipiente mediante unas cintas con carraca, y luego mediante la aplicación de aire al interior del cojín, pues provocan su debido sellamiento a la zona de fuga. Algunos de estos cojines llevan una parte interior hueca que permite que la fuga pueda ser recogida mediante una grifería y pueda ser reconducida a otro recipiente. Otro elemento de taponamiento serían las cuñas neumáticas. Estas cuñas neumáticas también trabajan a 1,5 bar, es decir, que están diseñadas para taponar líquidos, que no haya presión en el interior del recipiente, y tienen diversas formas, de tal manera que para que sea efectiva, al menos 2/3 partes de la cuña neumática deben poder penetrar dentro del orificio por donde se produce el derrame. Otro elemento de taponamiento son las bandas tapafugas. Estas bandas tapafugas sirven para taponar derrames que se produzcan en tuberías. Tienen también una acción mecánica mediante carracas, y luego se le inyecta aire procedente de un equipo de respiración autónomo para darle mayor presión a la zona del derrame. Estas bandas tapafugas también trabajan a 1,5 bar, aunque hay algunas que trabajan a 6 bar. Si no disponemos de estos elementos que son específicos para riesgo químico, siempre podemos improvisar un cojín de sellado mediante uno de los que tenemos habitualmente para trabajar con accidentes de tráfico. La única premisa es que estos cojines, como son rugosos, hay que colocar entre la cisterna o el tanque y el cojín, hay que colocar una banda de caucho que nos permita que el sellado sea más efectivo.
Además, estos cojines, como son de alta presión, permite también hasta cierto punto taponar fugas de gases licuados en el interior del recipiente. Otro elemento que tenemos a nuestra disposición en el mercado son los obturadores de final de tubería. Son elementos que, como se puede ver, permiten obturar el extremo de una tubería mediante un elemento mecánico de giro. Otro método de mitigación de una fuga de una sustancia peligrosa es la relicuación. La relicuación está aconsejada en aquellos gases licuados que salen tienen una fuga bifásica y lo que pretende es que ese gas licuado, esa fase bifásica en la que está fugando, pueda ser reconducida mediante una conducción hacia un recipiente para que ahí, bueno, la evaporación sea, digamos, más lenta. No hemos solucionado el problema de la fuga, pero hemos reconducido ese, ese gas licuado que estaba fugando hacia un depósito, hacia otro depósito auxiliar, para evitar que se disperse con más efectividad que lo haría si no pusiéramos nada. Un elemento que está presente ya en la mayoría de las refinerías es dispositivos que permitan inyectar agua a los tanques para que podamos convertir una fuga o un derrame de un líquido peligroso en un derrame con agua. Esto especialmente en las esferas donde se almacena el propano y el butano, ya hay esferas que están diseñadas para poder inyectar el agua. Hay que tener en cuenta que tanto los GLPs, tanto el butano como el propano, son más ligeros que el agua y a la hora de inyectarlos flotarían hasta un punto que pudiéramos convertir esa fuga de GLP en agua, en una fuga de agua y poder taponarla más fácilmente y con más seguridad. Una técnica también posible a la hora de neutralizar una sustancia peligrosa es precisamente la neutralización, que es una reacción química que consiste en aplicar un ácido a una base para neutralizarlo o una base a un ácido para hacer lo mismo. Hay que tener en cuenta que, como principio general, para neutralizar un ácido fuerte hay que emplear una base débil y viceversa, porque si no la reacción puede ser muy violenta y exotérmica. En la parte, estas dos reacciones que ven aquí, la primera de arriba es la reacción de un ácido, en este caso el ácido clorhídrico, con hidróxido sódico, la sosa. Esta reacción es muy violenta porque estamos usando un ácido muy fuerte y una base muy fuerte. En el caso de la segunda reacción, la que hay abajo, el ácido clorhídrico, el mismo que usábamos arriba, ahora lo estamos neutralizando con una base débil, en este caso bicarbonato sódico. La reacción no es en nada violenta y además incluso es endotérmica, a diferencia de la primera que es exotérmica. Y por último, como técnica de intervención, vamos a mencionar la combustión controlada. Cuando nos encontramos con un dardo de fuego, tenemos varias opciones, o cuando hay una fuga de un gas inflamable, tenemos varias opciones. En el caso de los dardos de fuego, apagarlo resulta sumamente difícil porque la presión que hay en el interior del recipiente por lo que está fugando suele ser alta y en caso de poder extinguirlo, luego tendríamos el problema de una fuga de un gas que, bueno, pues está formando una nube más o menos amplia que puede desembocar luego en una explosión. Es importante muchas veces dejar que la fuga
en este caso la fuga incendiada, esté, digamos, en esas condiciones y refrigerar los recipientes anexos para evitar que ese calor pueda dañar otras infraestructuras. Por otro lado, a veces, en algunas ocasiones, nos interesa esa fuga, reconducirla, o incluso el recipiente, si no está fugando, hacer un venteo por razones de seguridad, porque a lo mejor la presión en el interior es muy elevada. Con estas ocasiones, como digo, es posible también hacer un venteo controlado, lógicamente, y luego a una cierta distancia poner una antorcha y prender esa fuga en una zona controlada. De cualquier manera, suele ser siempre acciones peligrosas que se deberían de realizar con un control muy exhaustivo de la situación. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.